Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique de Jesús Ben Sabendaño, como ya algunos me conocen. Y en cada video que hago, pues me presento con la finalidad de los que no han visto de algún otro video y llegan a ver este, pues me conozcan. Soy psicólogo de profesión y me he dedicado durante mucho tiempo a la cuestión de la psicología. Sí, he llevado a la praxis mi carrera, y dentro de ese caminar arduo de mi profesión pues he aprendido muchas cosas importantes en el ámbito social. En esta tardecita, porque es de tarde, quiero hablar sobre un tema que considero para mí a título personal muy importante en la sociedad hoy en día. Es el tema, se llama los clubes sociales, qué tan buenos o qué tan funcionales son, en especial pues obviamente para los diferentes sectores de la sociedad, para niños, jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Ancianos también, ¿por qué no mencionarlos? Porque en diferentes etapas de nuestra vida, pues así también se han forjado los diferentes clubes sociales que existen de acuerdo a nuestra edad. Y han tenido un resultado muy positivo, son muy funcionales, son muy importantes. Yo siempre cuando voy a dar una plática con los jóvenes, los padres de familia, pues siempre recomiendo que es muy importante para los niños, los jóvenes, tener algún club social, compartir una ideología, un interés, compartir también una emoción como tal, e insertarse en un club donde yo pueda poder expresar las infinidades de pensamientos, emociones que puedo yo tener como persona y compartirlas en un club social. Sin embargo, hay un talón de Aquiles que ha generado durante mucho tiempo, no ahorita, durante mucho tiempo, regularmente los clubes sociales sufran fracturas. Fracturas me refiero a que colapsen, o que de cierta forma para algunas personas pues no sean lo que esperaban, o no sean como tal funcionales. Pero aquí voy a hablar el por qué sucede eso. Y espero que las personas que logren escucharme y que han estado en un club social como tal, pues entiendan de cierta forma si han cometido alguno de estos detalles. No lo puedo manejar como errores, no, sino vamos a manejarlo como un aprendizaje negativo. Y si han cometido una acción a consecuencia de este aprendizaje negativo que han tenido en su formación, al insertarse en la sociedad, pues que lo trabajen para que pues puedan tener esa armonía, que es uno de los objetivos o de las finalidades importantes dentro de un club social, tener una armonía como tal. Y uno del talón de Aquiles que yo considero es que desde que nosotros a primera edad empezamos a insertarnos en la sociedad, y eso lo hablo cuando los niños van a la escuela, ¿no? Hablamos de la educación inicial, hablamos del kinder, de la primaria, secundaria y así, ¿no? Hay un fenómeno, el que muchos no sabemos, porque me incluyo, en algún momento he cometido también esas situaciones, no sabemos trabajar en equipo, porque tenemos una pseudo educación, es decir, de ser regularmente muy individualistas en nuestra etapa de desarrollo como tal. Entonces, cuando ya llegamos ahí a lo que es la escuela, y voy a tomar porque es obviamente donde surgen muchas de estas situaciones, de forma individual, pues todo
todo va marchando positivamente, muchos de esos niños, ¿no? Niños, jóvenes, adolescentes, etcétera. Cuando yo voy a estar abordando ese tema de la escuela, lo voy a abordar de forma general para no especificar en una etapa escolar como tal. Entonces, cuando estamos ahí en la escuela y llega el momento en donde estamos trabajando de forma individual, pues existe una dinámica, es decir, es responsabilidad tuya. Los padres, pues obviamente te enseñan a ser responsables, te enseñan a ser independientes. Pues es en la cuestión de la etapa formativa. ¿Dónde empieza a ver el detallito? ¿Dónde empieza a surgir eso? Cuando a esos individuos los empezamos a conjuntar. Y entonces los maestros empiezan a decir, vamos a hacer trabajo en equipo. Y entonces empiezan a hacer los trabajos en equipo de 2, de 3, de 4, de 5, ¿no? Entonces, aunque no se maneje como un club, pues es ahí, empezamos a hacer esos mini clubs, ¿no? En las etapas de la escuela. Y entonces ahí empieza a ver los detallitos y tenemos las características como tal, ¿no? O peculiares que realmente se dieron en ese trabajo en equipos ahí en la etapa escolar. De los que sí trabajan, ¿no? De los que trabajan más o menos, de los que no trabajan, ¿no? Y del plano, los que absolutamente se juntan ahí como para poder salir de esa actividad. Y entonces, ahí cuando ya están ese número de individuos, de jóvenes, empieza a surgir una situación muy peculiar de los trabajos en equipo, el conflicto. El que empezamos a decir, no, es que tú eso, como no se conocen, empiezan a interactuar y entonces empieza a haber una infinidad de características que se traen desde casa, que se traen malos hábitos, porque todos traemos malos hábitos, no quiere decir que se unen los perfectos con los imperfectos, todos tenemos una cuestión de imperfecciones como humanos, pero sin embargo, pues en casa siempre se trata, en algunos sectores familiares, se trata de forjar a los hijos de que sean responsables, de aplicados, de que sepan trabajar en equipos, etc. Eso se piensa, se cree. Pero cuando llegamos ahí a esa actividad, pues empieza a haber una infinidad de desafinidades como tal, ¿no? Y entonces se pierde bastante tiempo, ¿no? Y entonces cuando nos perdemos el tiempo, en el sentido de resolver ese problema, porque ya vimos que el que no trabaja, que sí trabaja, que yo ya hice esto, no que ahora te toca a ti, y no que como yo te voy a regalar esta calificación, y no como esto y el otro, no es que yo hice, y entonces empieza a haber una seriedad de cuestiones así, de dificultad. Se pierde el sentido común, ¿por qué? Porque cuando el maestro dijo, hagan equipos, ¿no? Entonces llega un momento regularmente donde existe la libertad, regularmente es así, existe la libertad de que se puedan jalar de acuerdo a lo que se conozcan y dicen yo pero no lo conocía en el ámbito de trabajar en equipo, ¿no? Entonces cuando estamos ahí empezamos a ver pues el defecto, esa estima que había se empieza a perder, empieza a haber conflictos como tal. Y entonces cae al punto hasta donde dicen, no, pues cuando no se llega a resolver como tal la situación y se enfrascan algunos equipos en el problema, pues empiezan y dicen, ya llega el momento en donde presentar ese trabajo en equipo, lo hicieron mal, el que lo podía hacer no quiso yo por qué, y entonces infinidad de sintomatologías que existen en el trabajo en equipo. Y como resultado, ¿qué tenemos? Una calificación reprobatoria, una calificación con bajo percentil, entonces empieza a haber una cuestión de desamistad, estrés, ansiedad, etc. Y entonces así nos vamos y se van. Entonces ya cuando de nuevo vuelven en otro momento, ¿no? A hacer de nuevo otra actividad de trabajos en equipos, pues empieza, ¿no? Empezamos a ver quién y entonces ya se juntan, ¿no? Se juntan los que dicen, no, pues yo me junto con ese que es aplicado, se juntan los bien aplicados con los medios aplicados, con los no tan aplicados y con los dejan ahí que no los jalan al grupo porque tienen infinidad de defectos, dicen ahí, ¿no? Y entonces ya se reúnen seguramente los que van a hacer mejor las cosas, ¿no? Y llega un momento en donde llegan a ser el equipo, ¿no? Y esas personas que dicen que tienen esa habilidad de hacer las cosas bien, no hacen equipo.
¿Qué regularmente hacen? Se dividen el trabajo y cada quien hace lo suyo, sale, pum, órale, pum, ¿no? Pero no se logró el objetivo que era trabajar en equipo como tal. Seguimos en una directriz de individualismo, buscamos la cuestión y dice, pero si alcanzamos el objetivo que es sacar una buena calificación. No. Sí era una de las metas sacar una buena calificación. Pero verdaderamente la meta de un trabajo en equipo es eso, aprender a trabajar en equipo. Aprender a darnos cuenta que todos tenemos cualidades, que todos tenemos defectos, pero que también todos tenemos virtudes. Y conocernos cuáles son las habilidades de cada uno. Pero normalmente no lo hacemos, nos enfocamos en el problema, en el detalle y pum, ¿no? Y así se va. Y entonces llegamos a una etapa más adultez, ¿no? Y entonces llegamos a la inserción de esos clubes que hay sociales, ¿no? Que hablamos como bandas musicales, que hablamos como clubes deportivos, que hablamos como clubes sociales, clubes políticos, religiosos, etcétera, ¿no? Y entonces se empieza a decir, pues tenemos un bien común, tenemos una ideología que compartimos como tal y estamos ahí, ¿no? Pero traemos todos esos maleficios que empezamos a cosechar en la escuela, que empezamos a cosechar desde que trabajamos, desde que jugábamos, porque cuando estábamos pequeños, cuando estábamos preadolescentes como tal, pues hacíamos esos juegos, ¿no? Esos juegos en equipo con los compañeritos de la cuadra, con los primos de la familia. Y regularmente, ¿qué sucedía? El mismo fenómeno. El juego se acababa cuando ya empezaba uno a discutir o a pelearse porque ya no estábamos de acuerdo con los resultados. Y entonces ya traemos ese talón de Aquiles, pum, pum, y llegamos, como les dije hace ratito, a la cuestión de la juventud, de la adultez joven, ¿no? Y de los adultos como tal, ya lo describí hace ratito en el video. Y entonces estamos en esa parte de formar los clubes sociales que son muy importantes en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que saber trabajar en equipo. ¿Y por qué tenemos que saber trabajar en equipos? Porque somos muy vulnerables a las cuestiones sociales naturales, como están los desastres naturales, los problemas sociales, etcétera, todo, ¿no? Pero como no sabemos trabajar en equipo, regularmente a veces nos dejamos influenciar, guiar. Por eso empiezan a surgir esos malos líderes, porque empiezan a surgir esas personas que buscan un bien personal y no un bien común. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se forja en una cuestión en los clubes como tal, la lealtad, ¿no? Esa palabra, ahora sale esta palabra, la lealtad, que muchos mencionamos. Pero ¿dónde se forja esta palabra de la lealtad? En un sector muy importante. Y eso se llama familia. Ahí se forja la lealtad. Ahí se forja cuando estamos en el sector familiar. Es ahí donde decimos, tenemos una familia conformada por un padre, una madre, o en dado caso por una madre, en dado caso por un padre, por la situación que sea. Pero tiene una descripción ahí la familia. Tiene un apellido. Tiene una identidad como tal. Y esa identidad lleva a tener lo que queremos construir, que es una lealtad. Y cuando no se construye esa lealtad es porque no me identifico con esa descripción familiar. Y cuando no me identifico, entonces empiezan a haber esos sectores, ¿no? Donde empezamos a victimizarnos, ¿no? Es decir, es que no me comprende mi madre, es que no me comprende mi padre, es que no me comprende mi madre o mi padre, si son madre o padre soltero. Y entonces empezamos a tener esa disfunción como tal de la deslealtad y la situación familiar. Y ese es otro punto acertado, que cuando llegamos ahí nos forjamos a ser personas desleales, porque nos cuesta trabajo confiar, porque traemos desde la familia arrastrando una infinidad de prejuicios, las pseudo intuiciones, que es que yo soy muy intuitivo, soy muy intuitiva y sé lo que va a suceder y sé lo que va a pasar. Eso se llama prejuicios. Eso se llama no forjar una cuestión, ¿sí?, de que los humanos les tenemos como humanos. Si yo soy humano, el que está enfrente, pues es humano. Y tenemos que dar el voto de la lealtad, ¿sí? Que se conoce también como en otros puntos, que no es tanto así, pero lo conocen
como la cuestión de la confianza. Pero así vamos forjándonos, vamos trayendo esos prejuicios de la deslealtad familiar y la metemos a la cuestión de los clubes sociales como tal. Y entonces hablamos el talón de Aquiles, que no es saber trabajar, no sabemos trabajar en equipo, por lo que ya dije. Aunado a eso, le añadimos el no estamos o no aprendimos en un sector importante como la familia, el ser leales. Y entonces imagínense, juntamos esas dos cosas fundamentales que se ven en un trabajo en equipo, pues obviamente siempre va a haber una cuestión de hablarle como sismos, en su momento terremotos, ¿no? ¿Sí? Porque empieza una indiferencia total entre las personas que llegaron a formar ese club. ¿Por qué? Porque se han olvidado del objetivo principal, que es saber trabajar en equipo. Y cuando uno trabaja en equipo, ¿sí? Debemos de saber escuchar, observar, porque sí lo sabemos, porque sí tenemos la capacidad como humanos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar. Compartir mis habilidades, porque para eso es un trabajo en equipo. Es decir, a ver, hacemos el trabajo en equipo. ¿Cuántas fichas traes tú? Pues yo traigo 10, pues yo traigo 5, pues yo traigo 20, pues yo traigo 8, pues yo traigo 2, pues yo traigo 3. ¿Qué dice hacer un equipo? No, ¿qué decimos regularmente? No, las 20 son mías, ¿y por qué las voy a compartir? No, las mías son 10. Y fichas me refiero como habilidades, como estrategias, como inteligencias múltiples que tenemos. O sea, llegamos a esa cuestión de individualidad. Es decir, ¿por qué? Si a mí me costó, no lo van a valorar, yo ya hice la otra vez. Metemos la deslealtad, prejuicios como tal, duda, ¿no? Desconfianza, ¿sí? Y entonces queremos que funcione un club social como tal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues compartir lo que tenemos, meterlo sobre la mesa, ¿sí? Y empezar entre todos a ver cómo podemos adecuar y construir un muro como tal y lograr el objetivo que nosotros queremos. Si esa persona lleva 10 fichas, no es que yo le voy a regalar, yo le voy a enseñar cómo se logra tener esas fichas y se logra, ¿sí? El objetivo como tal es que logremos todos tener esa lealtad, tener esa misma cantidad de fichas, ¿sí? ¿Sí? Tener esa misma cantidad de fichas y construir con ellas muchas cosas. Es decir, eso va a hacer que se forje, ¿no? Que se forje como tal el club social. Y entonces cuando nosotros empezamos a enfocarnos no en los problemas, no en los defectos de cada quien, nos enfocamos en solucionar, en enseñar los problemas que pueden conllevar el incluirse en una cuestión de un club social. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Porque cuando yo me inserto en un club social, yo soy una persona imperfecta. Pues lógico, cuando yo llego a ese club social voy a poner mis fichas, es decir, mis habilidades, mis virtudes, pero también voy a poner mis fichas negativas porque soy imperfecto y porque traigo muchas actitudes negativas como tal. Y entonces, ¿qué tengo que saber ahí? Quitar, ¿no? Es decir, que me enseñen a mí cómo quitar esas fichas negativas que yo tengo y poder quedar en ese club social pues solamente de cuestiones positivas. Y entonces es ahí lo que empieza a decirse verdaderamente o conocerse cuando se está trabajando con equipo, ¿sí? Y se está trabajando de forma como tal, como equipo. Y en un principio, cuando se empieza a estructurar esa cuestión, posiblemente no se logra mucho de los objetivos que regularmente de las metas que regularmente se proponen los clubes sociales. Una de esas como lograr algo, como lograr aquello, a mejor los grupos musicales como tener el éxito deseado, los grupos deportivos como ganar una copa, un campeonato, los clubes sociales como tener un reconocimiento o alcanzar una copa como tal, ¿no? Las cuestiones políticas, religiosas, etc. Mejor no se alcanza la meta a un principio, ¿pero por qué? Porque no estamos trabajando realmente como equipo como tal. Entonces lo primero que tenemos que enfocar, ¿no? Y entender que como venimos con esa escuela individualista desde pequeños, ¿no? Y con esa escuela de deslealtad desde pequeños del seno familiar, pues tenemos que llegar a un club social. Yo tengo que tener algo muy importante, la empatía, que se conoce como humildad, como inteligencia emocional, y decir, voy a tener la voluntad de aprender yo a trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, muchas veces decir, tengo que enseñar cómo me ha funcionado esto a mí a lo largo de mi vida, tengo que enseñarlo.
tengo que compartirlo. En su momento me va a costar, a lo mejor en esos clubes hay quienes se convierten en esos líderes donde dicen yo tomo esto, hago esto, lo otro, y entonces después empiezo a delegar responsabilidades como tal. O sea, eso es aprender, y entonces el otro también tiene la voluntad porque se deja guiar. Aprende a escuchar, ¿no? Pero regularmente, ¿no? Con que a veces lo que se lidia, ¿sí? Es porque dentro de esos clubes sociales tenemos a personas, ¿sí?, que no han entendido el concepto de la lealtad. Y entonces, sí, son personas que trabajan con mucho entusiasmo, son muy hábiles, son muy inteligentes, son muy capaces, así. Pero acordarnos que no se trata de individualidad. O sea, si fuera eso en un club social, pues, o sea, no estaríamos hablando de clubes sociales, estaríamos hablando de una cuestión como tal, individualista. Eso puede ser un ejemplo claro. Los artistas, los solistas que dicen, ese no necesita de un club social. Pues claro que sí. Maquillista, staff técnico, maestro de canto, el que le compone las canciones o el que toca el acompañamiento como tal. Todo es un trabajo en equipo. Regularmente, los que no tienen éxito hablando de la música y todo eso, esa es una de las situaciones, porque no saben trabajar en equipo, porque se dejan guiar por algo, por el ego, ¿sí?, por la soberbia. Y regularmente cuando no controlamos eso, cuando no controlamos esa parte dentro de un club social, el ego sí se vuelve un cáncer, una enfermedad. Nos convertimos en un club donde no llegamos a controlar lo que se dice la tolerancia. Tenemos que tener presentes que cuando yo estoy en un club social, todos los días tengo que reforzar un aprendizaje, tolerancia. Y la tolerancia es inteligencia emocional, ¿sí? Porque obviamente cuando venimos de muchas cuestiones individuales, de trabajo, de casa, de familia, etcétera, de acuerdo a la edad en la que estemos en los clubes sociales, pues obviamente traemos esas emociones, no las podemos quitar. Es ilógico. Y el club social es esa parte, como decir, hay esa cuestión de lealtad y hay que forjarla desde un principio. Ha habido grupos que han surgido, claro, con la lealtad, claro. A pesar de que muchos a lo mejor rompen con la deslealtad y se forjan otros grupos similares, parecidos, etc. Y lo podemos ver en los grupos musicales y lo podemos ver en los grupos de la cuestión de deportiva, y en todo, es política, religiosa, o sea, sí. Pero lo que nunca van a poder quitar, o sea, sí a lo mejor una cuestión de una filosofía diferente como tal, pero lo que no pueden erradicar de su vida y lo que la soberbia a veces no hace entender es que en ese grupo donde tuviste ese éxito, aprendiste a trabajar en equipo. Y entonces cuando tú ya dices, ya no me identifico acá y salgo y quiero forjar otro grupo, si tú aprendiste a trabajar en equipo, el otro grupo va a funcionar. Vas a poder construir un grupo como tal, fuerte, sólido, porque va a haber trabajo en equipo, eso. Pero, o sea, es decir, la humildad te va a decir, aprendí con ese grupo, con ese sector, a poder hacer esto. Y los que no salen y dicen, es que conmigo, y yo soy independiente, y yo soy indispensable, y eso, y me salgo, y ¡pum! Al principio funciona como tal, pero después, ¡rum!, colapsa. Porque no aprendiste a trabajar en equipo, ¿sí? Porque si eras pieza fundamental, claro, porque a lo mejor eres la persona que tenía más habilidades, etc. Pero los demás eran parte también indispensable para que tú pudieras brillar, ¿no? La humanidad no tiene brillo propio. En la humanidad todos necesitamos de todos, ¿sí? En la humanidad siempre necesitamos del otro para poder estar presente yo en este mundo. Eso es lo que debemos entender, lo que es un trabajo en equipo. Y cuando la ciudadanía, cuando todas las personas empezamos a entender eso, que trabajar en equipo lleva buenos resultados, vamos a entender todo lo que tenemos que estructurar en la cuestión familiar. Van a poder entender los padres todas las actividades, todas las cuestiones que tienen que cambiar en el sector familiar, que tienen que enseñar a ser a hijos más humildes, más solidarios, ¿sí? Tenemos que aprender a entender que esta sociedad hoy en día en la que estamos viviendo, necesitamos a hijos más inteligentes, necesitamos a hijos más capaces, pero que empieza desde un principio a sembrar desde el hogar, a trabajar en equipo, a ser leales, ¿no?
Porque si no, entonces lo que estamos construyendo esas ciertas cuestiones ficticias de lealtad, y no es deslealtad, de trabajo en equipo, no, y es individualismo, ¿sí? Y eso lo vemos, o sea, yo a título personal, muchas de las cuestiones lo entendí en un momento en la cuestión universitaria, ¿no? Lo menciono porque pues obviamente pasé primaria, secundaria, bachillerato, y sí, varias veces me tocó estar en los equipos en los que no era como que jalaran porque era muy aplicado eso, no, pues sí, a veces yo sabía que tenía mejor ese talón de Aquiles de que no sabía trabajar mucho en equipo y no una cuestión de no saber, sino obviamente no conocer, no tener el conocimiento como tal. Y entonces llegó el momento en la universidad, donde yo trabajé en un equipo en una ocasión, ¿no? En la universidad, y había esa característica de trabajo en equipo, el que trabaja, el que medio trabaja, el que no trabaja y el que no trabaja nada, ¿no? Entonces llegó un momento, estábamos discutiendo, no, es que no, que lo otro, y yo decía, bueno, somos psicólogos, futuros psicólogos, ¿qué tenemos que hacer? Resolver el problema. Y entonces se me ocurrió y le dije a ese grupo, a ver, le dije, ahí el que no trabajaba, y eso, la verdad, tenía lana. Y entonces, ¿qué dije yo? No, mira, tú vete por las cocas, las papitas, etcétera, tú vas a sacar las impresiones, pum, pum, sí, órale. O sea, estoy viendo que él tiene una cualidad, ¿no? El que tenía bonita letra, mira, tú vas a hacer las láminas, ¿no? O sea, no me estaban obedeciendo a mí. Yo tomé la cuestión del liderazgo porque a lo mejor mi habilidad era eso, ser líder. No tenía bonita letra, no tenía dinero, el otro sabía hacer buenos resúmenes, el otro sabía manejar bien la computadora. Yo no tenía esas cualidades, mi cualidad era ser líder. ¿Sí? Es una cualidad. Entonces, obviamente la puse en función, empezamos a delegar responsabilidades como tal, resultado positivo. Eso es lo que tenemos que saber. Y obviamente debemos entender que uno de nuestros objetivos era aprender. Y cuando empezamos, el chico que compró eso y empezó a ver que lo tomamos en la cuestión de participación, de que compró las palomitas, etcétera, y eso, empezamos a encontrar una cuestión muy importante en ese chico, que era una cualidad. Él sabía expresarse. Porque era muy hábil nosotros decíamos que tú eres bien biznero, ¿no? Y te colases entre, pues la habilidad, el carisma que tenía, y era una virtud que tenía, era carismático. Y entonces la cuestión expositiva, pues entonces era como implementarlo como el modelo, ¿no? Como tal. Y entonces es encontrar la habilidad, es encontrar la función como tal de las personas. Eso es trabajar en equipo. Y lo podemos construir, claro, pero debemos entenderlo constantemente. Si estamos ahí duro, tirándonos, viéndose el defecto, señalándonos, desconfiando del uno al otro, cayendo en que yo solo, en que no pasa nada. Se va a colapsar eso. Y yo he aprendido eso a lo largo de mi vida. Me ha servido mucho. Tengo esa habilidad de ser líder en muchos grupos, ¿no? Y esa habilidad me ha podido a mí poder coordinar, porque una de las partes que hace el líder es coordinar. No es de que sea el más chingón, no es el que sin él, no, es coordinar. Pero entonces yo debo entender algo, no todo el tiempo tenemos que ser solamente unos líderes, entonces tienes que enseñarle a las otras personas a ser líderes. Entonces eso es lo que he entendido en los grupos, que este liderazgo que tengo lo debo compartir. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas personas puede tener esa habilidad. Porque he aprendido de las otras habilidades de las otras personas. Y eso es decir, era buen líder antes, pero ¿de dónde he aprendido a saber hablar o expresarme? Porque lo vi en los otros, porque me enseñaron técnicas, estrategias, de forma voluntaria e involuntaria, unas observadas, otras explicadas. Y entonces dije, aprendí. Y entonces yo también tengo que enseñar a hacerlo. Y esa es la parte que tenemos que ser. Y eso cuando tú das esa libertad de poder hacerlo, se llama ser empático, a lo que llamamos ser humildes. No hablamos de ser perfectos. No hablamos de enfocarnos y perder un chingo de tiempo en los problemas, en las discusiones. Soluciones, porque eso es lo que va a forjar la esencia. Y con esto voy a acabar. Entender algo muy claro. El trabajo en equipo viene de suma de características y habilidades que cada quien tenemos. Y aprender a compartirlas y que todos podamos tenerlas. ¿Para qué? Para que el grupo sea cada vez más sólido. El trabajo en equipo sea firme y sólido. El club social esté fortalecido. ¿Y para qué tiene que estar fortalecido?
para que exista una lealtad. ¿Y para qué es necesario la lealtad? Para que yo me identifique, para que yo me sienta parte de ese grupo, para que yo sienta esa parte de entusiasmo, de esas emociones positivas, porque si yo no tengo eso, lo único que voy a estar haciendo es ser un obstáculo para ese grupo social, para ese club social. Y hay una de dos: me alejo y me sigo con mi individualidad, o lo más inteligente, aprender a trabajar en equipo y a ser leal para que tengas una buena relación humana con la gente. Les dejé este video, espero lo entiendan, lo comprendan y lo disfruten. Que tengan muy bonita tarde.